Sí, profesor, Listo, profe. muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es fundamentalmente lo que se llama hidrostática. Bueno, a pesar de que la palabra tiene un origen que está relacionado con el agua, ¿no? Porque hidro significa agua, y es como si me dijeran que vamos a estudiar el agua en reposo, ¿no? Se llama hidrostática. Pero en realidad lo que vamos a estudiar aquí, en esta parte, específicamente va a ser en general a los fluidos, ¿bien? Que no solamente es el caso del agua, que es un fluido, sino en general el fluido es todos los líquidos que tenemos y todos los gases, ¿bien? Solo que va a haber algunas condiciones para poder aplicar, por ejemplo, lo que tenemos como el caso del principio Pascal, principio de Arquímedes, bien, al caso de los fluidos, ¿no? El tema toma el nombre porque fue el agua el primer fluido que fue estudiado, ¿no? Analizado, en fin. Bien, por esa razón el nombre es de hidrostática. Veamos entonces en qué consiste. Para eso es necesario definir algunos conceptos que están asociados a los fluidos. Bien, veamos entonces primero, por ejemplo, qué es un fluido para poder saber bien con qué sustancia vamos a trabajar. Ahí en el esquema, en las fotos, tenemos el ejemplo de lo que es un fluido. Acá tenemos un río, acá tenemos un estanque con agua y acá tenemos humo que sale de la chimenea de una fábrica, ¿no? Entonces, el fluido es un gas o un líquido. Ese es un fluido. O podríamos decir que es el ejemplo, ¿no? De los que son fluidos. Cualquier tipo de gas en general, ¿no? No solamente el caso del humo que podríamos decir aquí, ¿no? El aire también es un fluido, ¿no? Porque el aire está compuesto por varias componentes que al final están en estado gaseoso, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿pero qué significa un fluido? ¿Por qué se le llama a estas sustancias, al líquido, al agua, al humo, por qué se les llama fluido? ¿Listo? En general, ¿qué es un fluido? Porque El fluido fluye. es una sustancia, como su nombre dice acá, fluye. Y significa fluir, moverse. Por Y esa es la movimiento de razón partículas. claro, esa es la razón por la cual toma el nombre de fluidos, ¿no? Porque estas sustancias tienen las características de adquirir movimiento, ¿no? Cuando son sometidos a pequeñas fuerzas. No requieren de fuerzas inmensas para moverse, sino de pequeñas fuerzas. Bien, listo, por esa es la razón del nombre de fluidos. Bien, y aquí está. ¿Qué es un fluido? Es toda sustancia que tiene la capacidad de fluir. Fluir significa movimiento, fluidez, debido a que las partículas que lo conforman presentan poca cohesión y por ello se trasladan con facilidad. La cohesión es una fuerza que existe entre las partículas que componen a estas sustancias. Bien. A los fluidos. Bien. ¿Cuáles son características que tienen los fluidos? Poco rozamiento en su interior, adoptan la forma del recipiente que lo contienen y transmiten la presión en todas las direcciones. Bien. Esas son las tres características principales que tiene todo fluido, ¿no? Y además, todo líquido y gas es considerado un fluido, como ya les había indicado anteriormente, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto
general de lo que es el fluido. Esta sustancia que tiene la capacidad de fluir o de moverse debido a que las partículas que lo conforman, que lo componen, presentan poca fuerza de cohesión y por ello se trasladan con facilidad. A diferencia, por ejemplo, de un sólido, donde la fuerza de cohesión es muy grande, ¿no? Y para poder hacer que el sólido se mueva, Sí, sí. requiere de una fuerza mucho, podríamos decir, muy grande también, ¿no? Muy grande, ¿no? Un sólido no se mueve así nomás, como decimos, ¿no? En cambio, el líquido, el gas sí. Bien. Eso no significa que no hay absolutamente nada de rozamiento. Sí existe rozamiento en su interior, ¿no? Pero acá dice poco, nada más poco. No significa que no existe en absoluto. ¿Bien? Y otra de las características de lo que no ocurre con el sólido es que transmiten la presión en todas las direcciones, ¿no? Y vamos a ver que no solamente la transmiten en todas las direcciones, sino que además el valor es el mismo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante uno de los principios en los cuales se trabaja con los fluidos. Veamos qué significa densidad. Cuando se habla de densidad, no solamente se va a hablar la densidad respecto para el fluido, sino en general para cualquier cuerpo, sea un fluido o inclusive un sólido o otra sustancia en general. ¿Qué viene a ser la densidad? Es una magnitud física que mide cómo una propiedad está distribuida en una región del espacio. De esa manera podemos hablar de densidad. Bien. Y aquí lo estamos un poco restringiendo por el hecho de que lo estamos tratando de introducir este concepto o relacionar este concepto con el fluido. Pero en general no solamente hablamos una región del espacio como algo volumétrico, sino inclusive podemos hablar densidad superficial, densidad lineal, ¿no? Y aquí justamente se está poniendo el nombre de densidad volumétrica de masa. ¿Y por qué? Porque la densidad volumétrica de masa, perdón, la densidad volumétrica no solamente se da para la masa, sino para otras magnitudes, como por ejemplo la carga eléctrica. También tenemos densidad volumétrica de carga. Bien. Y así hay algunas magnitudes que asociadas a ella existe una densidad, no solamente volumétrica, sino superficial y lineal, ¿no? Pero cuando hablamos de un fluido, en general, hablamos de una densidad volumétrica de masa, ¿ya? No podemos hablar de una densidad superficial de masa, de una densidad lineal de masa cuando hablamos de un fluido, ¿bien? Y esta densidad volumétrica de masa, como dice acá, el concepto de densidad mide una propiedad que está distribuida en el espacio. ¿Y cuál es la propiedad que está distribuida en el espacio? La masa. La masa por unidad de volumen. De esa manera se define a la densidad volumétrica de masa, ¿no? La masa que ocupa, ¿no? Es la masa de un cuerpo que ocupa un espacio determinado, ¿no? En este caso, de un volumen determinado. Bien. De esa manera se define a la densidad. Masa por unidad de volumen, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad? En el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Kilogramo por metro cúbico. Esa sería la unidad de medida de la densidad en el sistema internacional. No significa que es la única unidad. Podemos tener masa, gramos, por ejemplo, y podemos tener litros, volumen, por ejemplo, gramos por litros. Podemos decir kilogramos por litros. Podemos decir gramos por mililitros, miligramos por mililitros, en fin. Entonces la densidad se mide unidad de volumétrica de masa, es masa por unidad de volumen. Bien.
Ahora también tenemos que la densidad de alguna de las sustancias que tenemos, bien, son conocidas y constantes bajo ciertas condiciones, por supuesto, como el caso del agua, como el caso del mercurio, que son las dos sustancias que más se utilizan en esta parte de hidrostática. Bien, ¿listo? Por eso era necesario saber cuál es el valor de esa densidad. Bien. En el caso del agua se considera que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. Y en el caso del mercurio es, en este caso, bien, es 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que un cuerpo pesa más, no es porque pese más, sino lo que ocurre es que es más denso que otro. Por eso podemos, muchas veces decimos, este cuerpo pesa mucho. ¿Por qué pesa mucho? Por su densidad, porque tiene una alta densidad. Bien. Y ahí tenemos la densidad del agua y del mercurio. Bien. Y que por supuesto, si las trabajamos en otros sistemas de unidades, como el caso del sistema CGS, el agua se mide en 1 gramo por centímetro cúbico, su densidad, y la densidad del mercurio 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿no? ¿Listo? Esto lo podemos, en este caso, agregar así. Podemos decir, la densidad del agua también es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio también es igual a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Bien. También lo podemos trabajar de esa manera. La densidad es una propiedad física de una sustancia. Los objetos hechos de una misma sustancia pueden tener cualquier tamaño masa, pero la densidad será la misma para todos. Bien. ¿Eso qué significaría? Que si yo tengo por ejemplo, un objeto que está hecho de tecnopor con una masa y un tamaño muy grande, no significa que tiene más densidad que un objeto más pequeño y con menos volumen del mismo tecnopor. Bien, por eso se indica acá, ¿no? La densidad es una propiedad característica de una sustancia. Eso significa que la densidad del agua vale 1000, así yo tenga una, una, una tacita pequeña de agua o tenga un bidón de agua. Su densidad es la misma. Eso es lo que se quiere decir en este enunciado, en este párrafo, ¿no? ¿Por La qué, densidad profe? es una propiedad característica de una sustancia. Los objetos hechos de una misma sustancia pueden tener cualquier tamaño o masa, pero la densidad será la misma para todos. Eso es lo que me está Como que indicando no esta. importa su cantidad, importa el elemento, ¿no? Como no lo escuché bien, porque lo escuché, espérate, escuché un poquito bajo, o será mi volumen. Disculpa un ratito. No Vamos, importa la cantidad, sino el elemento. claro, no está bajo mi volumen, disculpen. Ya está, ahora sí. Claro, bien, no importa la cantidad, sino de qué está hecho el cuerpo. ¿Listo? Yo puedo tener por ejemplo, puedo tener, como dije, una tacita de agua y tengo un balde de agua. Bien, la cantidad es totalmente diferente. Entonces, pues, pero ambos son agua. Y como es agua, en estado líquido, su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? ¿Listo? De esa manera, entonces podemos considerar la densidad. Otra, podríamos decir, otro concepto que en realidad viene a ser, podríamos establecerlo como otra propiedad del cuerpo, de la sustancia, es el denominado peso específico. Bien. ¿Y cómo se define el peso específico? Se define como el peso de un cuerpo, de una sustancia que está ocupando un volumen determinado.
Es decir, el peso específico es peso del cuerpo por unidad de volumen. Bien. Se define como el peso de un cuerpo por su unidad de volumen. Acá está. Esta es la Profe, definición de peso específico. disculpe, ¿puede repetir lo que significa W y la V? Ya, W significa peso del cuerpo. Y en este caso, V significa volumen. Ya está, ¿no? Por esa razón es que la unidad de medida del peso específico es Newton por metro cúbico. Acá está. Peso por unidad de volumen. Eso significa gamma. Esto de aquí es el peso de cualquier cuerpo. Así sea un gas, un líquido o un sólido, tienen peso. ¿Y por qué tienen peso? Porque tienen masa. Y esto sería el volumen. Peso, volumen. De esa manera se define el peso específico. Y la unidad de medida en el sistema internacional, el peso se mide en Newton y el volumen en metros cúbicos, Newton por metro cúbico. Esa sería su unidad de medida del peso específico de una sustancia. En general, ¿listo? Así se define el peso específico. Además, de acuerdo a esta definición, podemos relacionar el peso específico con la densidad de un cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Observa bien, ¿no? El peso específico está definido como peso, pero ustedes saben que el peso de cualquier cuerpo es masa por gravedad, todo por unidad de volumen. Y masa sobre volumen se define a la densidad. Entonces el peso específico sería densidad por gravedad. Y esa es una relación entre estas dos propiedades que va a tener una sustancia. ¿A este te refieres, León? Ese se llama gamma, no es Y. Ese se llama gamma, es una letra del alfabeto griego. Eso se llama peso específico. Esto se define como peso específico. Esa es la nomenclatura que se utiliza para el peso específico. Listo. Bien, eso es lo que tenemos acá, ¿ve? Peso específico igual a la densidad por la gravedad. De acuerdo con las definiciones de densidad y peso específico, se puede obtener una relación entre las dos magnitudes, la cual tiene esta forma, la que ya había indicado anteriormente, ¿no? Acá está. Esta es la relación, disculpen, prendo mi... Ya está. Ya. Entonces, esa es la relación que existe entre peso específico y densidad de cualquier cuerpo, ¿eh? De cualquier sustancia. Bien. Entonces, si tú calculaste la densidad de un cuerpo, automáticamente al multiplicarlo por la gravedad, vas a encontrar su peso específico de dicho cuerpo. Como por ejemplo, yo conozco la densidad del agua, conozco la densidad del mercurio. Si a esta densidad del agua la multiplico por la gravedad, en estas unidades me va a dar el peso específico del agua. Si a este valor de la densidad del mercurio lo multiplico por la gravedad, me va a dar la densidad del mercurio, ¿no? ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Ahí está.
Pero hay algo aquí importante también, que mucho lo trabajan en ingeniería, ¿no? Es que ocurre algo muy curioso entre estas dos magnitudes. Muchas veces lo tienden a confundir. ¿Y por qué? Porque como dice acá y se está especificando, dice, en el sistema técnico, el peso específico y la densidad son iguales numéricamente. ¿Cómo así el sistema técnico? El sistema técnico me habla de la masa que en realidad no es una masa, sino es una fuerza. Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos que la densidad del agua vale 1000, su peso específico valdría 1000. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Si estamos diciendo que el peso específico es densidad por gravedad, es que en el sistema técnico la gravedad es como si valiera, no estoy diciendo que vale, que ese es el valor, sino es como si valiera la unidad. Por eso se dice que el peso específico, por ejemplo, del agua sería en el sistema técnico 1000 ¿qué? Kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Cuánto vale el peso específico del mercurio? El peso específico del mercurio valdría 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Bien. Es decir, conociendo el valor de la densidad de cualquier sustancia, automáticamente estoy conociendo también su peso específico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que la densidad de una sustancia X vale 20, vamos a suponer, gramos por centímetros cúbicos, su peso específico de la misma sustancia X valdría 20 gramos fuerza por centímetros cúbicos. Y de esa manera, bien, es que tienden a decir que esto es lo mismo, pero no es lo mismo. El hecho de que ocurra que en este sistema técnico, que es muy especial, estas dos magnitudes sean iguales y como dice acá, numéricamente no significa que conceptualmente es lo mismo, ¿no? Son diferentes, pero sí, numéricamente puedo tratarlo de esa manera y se puede, digamos, resolver muchas veces los problemas con mayor facilidad, ¿no? ¿Listo? Entonces, en el sistema técnico, estas dos magnitudes son iguales numéricamente. Sistema técnico es un sistema inglés, ¿no? Que hasta la actualidad se utiliza y se aplica mucho en ingeniería, por eso es necesario hacerles mención de esto, ¿no? Ustedes van y buscan tablas, ¿no? Donde ahí inclusive venden tablas para transformación de unidades y ahí aparece el sistema técnico, ¿no? El sistema técnico no, por ejemplo, el sistema técnico o el sistema inglés no considera que la masa es una magnitud fundamental, sino considera que la fuerza es una magnitud fundamental. Por eso directamente se mide en gramos fuerza, kilogramos fuerza, ¿no? ¿Está claro, Venturo? Ok, ¿ya? Entonces estos dos valores, estas dos magnitudes, van a ser iguales numéricamente en este sistema en el cual se puede trabajar. Como vuelvo a repetir, hay tablas que nos dan los valores en, por ejemplo, en el sistema internacional, kilogramos por metro cúbico y el peso específico en newton por metro cúbico, ¿no? Y también lo dan en el sistema técnico. Otro de los conceptos muy importantes acá que podemos introducir es el concepto de presión, ¿no? ¿Qué significa una presión? Aquí estamos ejerciendo presión, pero la pregunta, ¿y por qué el globo no se revienta? Acá la persona que tiene 68 kilos se hundió y la misma persona que tiene 68 kilos no se hunde. ¿Por qué? Bien. Acá tenemos el taco que utiliza, o perdón, un zapato que utiliza una dama, ¿no? Una
una mujer. Y aquí generalmente el zapato que utiliza el hombre, ¿no? Está justamente subrayado no subrayado, sino está marcado así, de tal manera que me indica el área que desarrolla esta punta, ¿no? Este taco. Y aquí el área que desarrolla el taco de una persona, de un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el área con la presión? A Bien, mayor área, menos presión. claro, exactamente, eso es lo que ocurre acá, ¿no? El globo no se revienta porque tiene más área y por lo tanto, la presión la distribuye en toda la superficie. Si tuviera más área, habría menos presión. Por eso los fakir, ¿no? Que se acuestan, las personas que se acuestan sobre una cama con clavos, es porque distribuyen toda la presión sobre toda la superficie, ¿no? Que es distinto a que te pares sobre esta superficie. ¿En dónde tiene más área, tu pie o todo tu cuerpo? ¿No? Todo tu cuerpo. Exactamente, ¿no? Por esa razón, bien, en este caso, bien, mayor área, menos presión. Igual acá, ¿listo? Menor área, más presión. Acá, mayor área, ya se puso zapatos especiales que tienen más área, ya no se hundió porque ya generó menos presión. En cambio aquí, sin zapatos especiales, tiene menos área, más presión, como el taco de la mujer, y en el caso del hombre, su taco tiene mayor área, tiene menos presión, ¿no? Genera menos presión, ¿no? No te entendí, a ver. ¿Cómo para soportar la presión de ser alguien en la vida? Ah, esa es otra presión, no es la presión física, ¿no? Esa es la presión ya que te ejercen la sociedad, que te ejercen las personas, ¿no? Tus padres, en fin, ¿no? O la presión que tú mismo te ejerces. Esa presión ya te lo va a dar un psicólogo, una psicóloga, cómo despresionarte, ¿no? En este caso, esta es una presión física que está relacionado con la parte, digamos así, mecánica, ¿no? ¿Listo? Claro, en el caso de los zapatos, de los alpinistas, llevan zapatos no más para ejercer presión, sino más para poder, podríamos decir así, quedarse más prendidos, ¿no? Más adheridos a la superficie, ¿no? Bien. En el caso de la presión del fondo del mar es la presión que ejerce el líquido, ¿no? Ahí inclusive se desarrolla en el caso, por supuesto, ¿no? Y en el caso del fondo del mar también, ¿no? Se desarrolla una presión debido al líquido, debido al agua, ¿no? Por esa razón es que, aparte de que ya no podemos respirar, bien, también se ejerce una cierta presión sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y por esa razón es necesario que cuando ingresamos, por ejemplo, al mar, a una profundidad ya debemos usar con un cierto traje especial que nos permita soportar la presión, ¿no? Porque si no hacemos eso, pues simplemente vamos a, vamos a tener un problema en nuestros huesos, en nuestro cuerpo, ¿no? Un ratito, por favor. Ah, disculpe, estaba haciendo ruido por otro lado. Bien, entonces acá tenemos presión que no solamente se ejerce el agua, ¿no? El líquido, sino también la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, la presión atmosférica, otra presión, inclusive para esa presión atmosférica, bien, nos ayuda por lo menos en la cocina, ¿no? En el hecho siguiente, ¿no? Tú cuando estás en la costa tienes una presión atmosférica determinada. Si te vas, por ejemplo, a las alturas, ¿no? Donde la presión es diferente y menor, no mayor, sino menor. Entonces la pregunta es, ¿vas a cocinar de la misma forma,
por ejemplo, el arroz aquí en la costa que en la sierra, ¿no? No. No son. Exacto, también duelen los oídos por la diferencia de presión, ¿no? Disminuye la presión allá. Es para poder generar una mayor presión de repente para... Ajá. Claro, en este caso, por eso les digo, claro, en la costa hay mayor presión que en la sierra. Presión atmosférica, estoy hablando de presión atmosférica. Bien. Si yo me voy, por ejemplo, aquí nomás a Otusco, ya la presión atmosférica baja. Bien. Claro, el arroz se hace más rápido en la costa que en la sierra por la presión, ¿no? Por esa razón es que se crearon esas famosas ollas de presión, ¿no? Para poder cocinar más rápido, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Ok. La presión acá en la costa es, digamos así, la máxima. Si nos vamos alejando de la costa, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente, ¿quién ejerce la presión atmosférica? Es la masa de la atmósfera. Y entre yo me aleje más de la costa, es decir, del nivel del mar, esa masa atmosférica va disminuyendo, ¿no? Es decir, inclusive la densidad de la atmósfera en los diferentes estratos en los cuales se encuentra no es la misma, ¿no? ¿Listo? Y eso provoca que la presión atmosférica vaya disminuyendo, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos el concepto que debemos trabajar de presión. ¿Y cómo se determina la presión? La presión, como ya habíamos dicho anteriormente, depende del área y también depende de la fuerza. La presión con el área son directamente proporcionales, con la fuerza son directamente proporcionales, pero con el área son inversamente proporcionales, como ya se había mencionado, ¿no? Bien. Además, esta fuerza debe tener una condición para poder producir presión. Si esta fuerza, bien, no cae perpendicularmente sobre una superficie, como indica la gráfica aquí, pues hay que descomponer la fuerza para poder ver qué componente de la fuerza es la que está ejerciendo la presión. La presión la ejerce aquella fuerza que cae siempre perpendicular sobre una superficie determinada, que tiene un área también determinada, ¿no? La presión se define como la fuerza por unidad de área, donde la fuerza se considera que actúa en forma perpendicular, ¿no? Es decir, cada vez que yo busque la presión que se esté ejerciendo una fuerza, tengo que ver que la fuerza caiga en forma, ¿qué? Perpendicular. Perpendicular. ¿No? Esta es la clave. Si por eso les digo, si yo tengo acá una superficie y yo tengo que la fuerza cae así, entonces la fuerza por sí misma no va a producir presión, sino aquella que es perpendicular, la de acá. Es decir, una componente, si este es el ángulo con respecto a la vertical, esta de acá sería F coseno. Y esta es la que va a producir presión, más no la de acá. ¿Y por qué la de aquí? Porque esta es la que está cayendo perpendicularmente a toda la superficie, ¿no? Profe, entonces en ese sentido este tema es más fácil, ¿no? Porque no tenemos que calcular cosenos y tangentes. Claro, tendríamos que nosotros ver siempre que la fuerza sea perpendicular. Siempre, ¿no? Y por esa razón acá se ha puesto F en general, pero con la condición de que sea perpendicular. Si no cumple esa condición, entonces no podemos decir que la fuerza que está actuando es la que va a producir la presión, sino que tendríamos que descomponerla, ¿no? Con F coseno o F Profe, seno. nos van a dar fuerzas no perpendiculares.
Sí, también es posible. Y tendremos que buscar. Tendríamos que buscar aquella componente que sea perpendicular, ¿no? Listo. ¿Qué unidad de medida tiene la presión? La unidad de medida de la presión en el sistema internacional, de acuerdo a la definición, sería Newton por área, que es metro cuadrado. Y Newton por metro cuadrado, perdón, se llama Pascal, como está indicando acá, ¿no? Exactamente, ¿no? Es el Pascal. Existen otras, por supuesto que existen otras unidades, como por ejemplo, Dina por centímetro cuadrado, libra por pulgada cuadrada, que se le conoce como PSI. PSI porque están las siglas en inglés de libra y de pulgada, ¿no? Otra unidad de medida de la presión es atmósfera. Otra unidad de medida es kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o kilogramo fuerza por metro cuadrado. Bien. Otra unidad de medida es el bar, ¿no? Y otra unidad es el torr. Son unidades de Profe, medida. VAR no es el de fútbol. No es el bar del fútbol ni el que se va a tomar tragos, ¿no? Profe, no entendí esa parte del barro. Profe, TOR no es el del rayo. ¿Ah? TOR no es el del rayo. Ah, sí, pero no es esto, pues, ¿no? Profe, una No, pregunta. las unidades son unidades de fuerza por unidad de área. Como le decía, en el sistema internacional, la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. A esa unidad de Newton por metro cuadrado se le llama Pascal. O sea, una unidad de medida de la presión es el Pascal. Bien. ¿Listo? ¿Cuáles son las otras unidades posibles que tiene la presión y que también se utilizan? Por ejemplo, Dina por centímetro cuadrado es otra unidad de presión. Otra unidad de presión es libra por pulgada cuadrado, porque IN significa pulgada, inch en inglés, ¿no? Al cuadrado. Y que eso se le llama PSI, ¿no? Eso lo utilizan también mucho en ingeniería, ¿no? Cuando se habla de una bomba de agua, por ejemplo, o una bomba para agua, ¿no? La presión que se requiere para elevar el agua lo miden en PSI, ¿no? Otra unidad de la presión es la atmósfera. Esa es una unidad de la presión que se utiliza mucho en el área de climatología, de meteorología, ¿no? Cuando dan la presión, en este caso, las personas que se dedican a estudiar el clima, lo dan generalmente en atmósferas, ¿no? O también, como son muy especiales los ingleses, bien, también lo trabajan en bar y en torr. Y todas ellas tienen su propio, en este caso, sus equivalencias, ¿no? El Pascal se puede transformar en atmósferas, en PSI, en bar, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en torr, en fin, ¿no? Cada una de ellas tiene su equivalencia, ¿no? Por ejemplo, un Pascal, ¿ya? Un Pascal, o mejor dicho, 1.013 por 10 a la 5 pascales equivalen a una atmósfera. ¿Bien? Y así, aproximadamente una atmósfera equivale aproximadamente a un torr. Aproximadamente, no digo que es lo mismo, porque una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. En cambio, un torr equivale a 10 a la 5 pascales, ¿no? Por eso
digo que una atmósfera es aproximadamente un torr, ¿no? ¿Y un kilopascal a cuánto equivale? A 1000 pascales. Kilo significa 1000, ¿no? Yo lo puedo, de ahí ya lo puedo hacer la transformación que corresponde, ¿no? A ver, espérense, me parece que aquí tengo las conversiones o no. A ver, un ratito. No, entonces aquí, miren, les indico. Aquí. Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ese es un ejemplo, ¿no? Un torr equivale a 1 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Por eso dije que una atmósfera y un torr son aproximadamente iguales. Un kilopascal que se escribe así es igual a 1000 pascales. ¿Listo? Esas son más o menos las equivalencias que existen, bien, entre estas unidades. Generalmente, en los problemas más trabajamos con atmósferas y con pascales, ¿no? Generalmente. ¿Listo? No, el PSI significa, Profe, si pongo 1 por 10 a la 5 me varía mucho el resultado. dependiendo que lo... Claro que hay una pequeña variación, pero esto se utiliza mucho en, bueno, ya a nivel de, digamos, de personas que trabajan en el área de climatología, de meteorología, ahí sí esta equivalencia entre la atmósfera y el torr se considera, ¿no? Se considera el 0,013, esa variación influye mucho, ¿no? Bien, pero generalmente cuando se hace un problemita así, generalmente casi es lo mismo, ¿no? Lo consideran casi lo mismo, ¿no? En el caso del PSI, vimos que la libra por pulgada cuadrada, esto se llama PSI. Así, como está indicando acá. Acá está indicado en paréntesis, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? El PSI o libras por pulgada cuadrada es lo mismo, ¿no? Y es unidad de presión. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos el caso de la presión en los líquidos en reposo. ¿Ya? Porque es distinto la presión de los líquidos en movimiento. Aquí hablamos de la presión de los líquidos en reposo. Cuando hablamos de la presión de los líquidos en reposo se le llama presión hidrostática. ¿Ya? Como está indicándose acá, pH. Presión hidrostática. Son las 5 de la tarde, en punto. Acá. Bien. La presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido. En general, el líquido. No estoy hablando del agua, sino de un líquido cualquiera. Presión que ejerce un líquido debido a la acción de la gravedad y que actúa en forma perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido. Como en este caso. Acá tenemos un estanque que contiene un líquido que tiene una cierta densidad. Bien, esto de acá se le conoce como la superficie libre de líquido, ¿ya? Y eso es característico de todos los líquidos. Por eso dice bien claro acá, presión en los líquidos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque justamente en los gases no se forma esta superficie. Esto se le llama superficie libre de líquido.
Y esto lo tienen todos los líquidos. Si tú encierras un gas, nunca vas a formar una superficie libre, porque el gas trata de ocupar el mayor volumen posible, ¿no? En cambio, el líquido se adopta a la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Y siempre forma una superficie libre. Entonces, de la superficie libre hacia abajo, que le estamos poniendo H, pero como es hacia abajo se le llama profundidad, ¿no? Esto representa así una profundidad. Y acá lo estoy también indicando, ¿no? Profundidad. Entonces, dentro de este líquido se coloca un objeto dentro del líquido a una cierta profundidad, entonces el líquido le ejerce una cierta presión. ¿Y cómo es la presión que ejerce este líquido sobre el cuerpo que se encuentra sumergido en él? Depende de la densidad del mismo líquido, de la gravedad y de la profundidad. O también dicen que la presión hidrostática es igual al peso específico del líquido por la profundidad. Porque recuerda que densidad de un cuerpo por gravedad significa peso específico. Cualquiera de las dos expresiones son iguales. Bien. Y bueno, acá se indica claramente Rho de líquido es densidad de líquido, G es la gravedad y H es la profundidad, no la altura, ¿no? La altura sería de la superficie libre hacia arriba. Eso significaría altura, ¿no? Y de la superficie libre hacia abajo significa profundidad. Y esa es la presión que ejerce el líquido en reposo, ¿no? El líquido en reposo. Por eso acá se indica, ¿no? Mayor profundidad, mayor presión. En este caso, la presión del líquido depende directamente de la profundidad. A mayor profundidad hay mayor presión. Menor profundidad, menor presión. ¿Listo? Ahí de esa manera podemos hablar de la presión que está ejerciendo los líquidos, bien, en reposo, no líquidos en movimiento. ¿Listo? Esto es líquidos en reposo. Bueno, aquí tendremos algunas características, bien, asociadas a la presión hidrostática. Esta presión hidrostática se aplica a cada fluido en reposo y homogéneos. Bien. Homogéneos, ¿qué significa? Que esta densidad debe ser la misma del líquido, ¿no? La densidad, por ejemplo, aquí de líquido no puede ser diferente a la densidad a una cierta profundidad, sino debe ser la misma. ¿Listo? A eso se refiere cuando se habla de homogéneos. Dice, puntos sobre el mismo nivel horizontal, de referencia horizontal, y sobra soportan la misma presión. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos cuerpos sumergidos al mismo nivel, o a la misma profundidad, mejor dicho, por ejemplo, aquí estaría un cuerpo, vamos a suponer, aquí estaría un cuerpo que le llamaríamos A, y aquí otro cuerpo que le llamaríamos B, pero ambos están en el mismo líquido y a la misma profundidad, entonces la presión en A y en B son iguales. Eso es lo que le llaman muchas veces el principio de la hidrostática. ¿Ya? A eso se refiere cuando puntos sobre el mismo nivel de referencia horizontal o isóbara soportan la misma presión. Bien. El cambio de presión es directamente proporcional a la variación de la profundidad, por supuesto. ¿Y eso debido a qué? Debido a que la presión es directamente proporcional a la profundidad. Un cambio de presión, si el cuerpo A está aquí y el cuerpo B está por acá, entonces entre ellos dos hay una diferencia de presión. ¿Y de quién va a depender esa diferencia de presión? De la diferencia de profundidades. A eso se está refiriendo esta parte de acá, ¿no? El cambio de presión es directamente proporcional a la variación de la profundidad. Bien. ¿Qué ocurre con la presión en el interior de un líquido? Se distribuye uniformemente sobre todas las superficies horizontales en contacto. Es decir, que si colocamos acá a una profundidad dentro del líquido un cuerpo, esta presión se va a distribuir por toda la superficie que tiene el cuerpo que se encuentra dentro del líquido. Bien.
Y además, uniformemente, es decir, que cualquier parte del cuerpo va a soportar la misma presión. Bien. Tenemos aquí los famosos vasos comunicantes. ¿Y para qué nos sirven estos vasos comunicantes? Justamente estos vasos comunicantes nos sirven para comprobar que la presión solamente depende de un líquido en reposo, solamente depende de la profundidad y no depende de la superficie o del área, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos vasos que se comunican entre sí y que tienen diferente forma, ¿ya? Diferente forma. Esta es una forma cilíndrica, esta es una forma medio combinada de un cilindro con una esfera, este es un cilindro más pequeño, este es un cilindro inclinado y este es como si fuera un cilindro curvo, ¿no? Entonces, cuando vertimos líquido en cualquiera de los vasos, vamos a ver que a medida que voy vertiendo en cualquiera de ellos, el resto de vasos se va llenando hasta una vez que yo deje de vertir líquido en el vaso que lo estaba haciendo inicialmente, todos se van a poner al mismo nivel. Y eso que me indica que la presión no depende de la forma del recipiente, es decir, la presión no depende del área en los líquidos. La presión solamente está dependiendo de quién, de una altura, ¿ve? La altura. Por lo tanto, en el fondo de los recipientes, la presión es exactamente la misma, ¿no? Dice acá, las superficies libres en vasos comunicantes de cualquier forma se encuentran a un mismo nivel. Por más que yo le vierta líquido acá, ¿no? Automáticamente se distribuye todo ese líquido en todos los vasos y me voy a dar cuenta cuando dejo de vertir en este vaso, bien, en todos también se detiene y se detienen todos al mismo nivel, ¿no? Para las cuestiones prácticas, tenga presente que dos puntos a igual nivel que por debajo tienen el mismo líquido soportan igual presión, ¿no? Como decir aquí, este punto y este punto están al mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, tienen la misma presión. Bien, igual sucede en cualquier otro punto que se encuentren al mismo nivel y en el mismo líquido, ¿no? Por ejemplo, de repente habrán visto ustedes, ratito, vamos a ver acá. Por ejemplo, puedo trazar así una recta. ¿Qué me indica esto? Que este punto, que este punto, este punto y este punto, todos ellos, la presión es la misma, ¿no? Porque se encuentran al mismo nivel y se encuentran en el mismo líquido, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir esta parte. Bien. La presión atmosférica es otra presión que existe y que se da en la naturaleza, ¿no? Bien, la presión en la atmosférica es la que se ejerce sobre todos los objetos debido al peso del aire. Sobre nuestra cabeza soportamos una cierta presión atmosférica, ¿no? Bien. Y como ya les había mencionado, varía con la altura. ¿Y cuál altura? Me dirían, ¿no? Medida respecto al nivel del mar. Se entiende que la presión atmosférica a nivel del mar y para todos los lugares que están, digamos así, al nivel del mar, la presión es la misma, ¿no? Y se ha logrado determinar, esta presión atmosférica se midió hace más, estamos en el siglo XXII, en el siglo XVII, fue medida por primera vez por Torricelli, ¿bien? Y él fue el que inventó el barómetro. El barómetro es el instrumento que me mide la presión atmosférica, ¿bien? El barómetro, ¿bien? Entonces, él logró medir una presión atmosférica de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bien.
o como indica acá, o 14,7 PSI, o libras pulgadas cuadrado. Este valor se utiliza para determinar una unidad de presión usada en forma corriente como la atmósfera, que se abrevia como ATM, como ya les había indicado anteriormente, ¿no? Es decir, una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales o 14,7 PSI. ¿Listo? El bar, al igual que el torr, son equivalentes y se utilizan mucho en meteorología, ¿no? Y ya como les había indicado, el torr equivale, al igual que el bar, son iguales, 1 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, ¿no? La presión atmosférica estándar es ligeramente mayor que un bar, ¿no? Podríamos decir que una presión atmosférica equivale a 1,05 bares, ¿no? O una atmósfera equivale a 1,013 bares, no 0,5, sino 0,13 bares, ¿no? Entonces, la presión atmosférica depende del nivel del mar, ¿no? Es decir, depende de la altura respecto del nivel del mar. Por esa razón le decía, si nosotros nos vamos a una altura, bien, respecto al nivel del mar muy grande, la presión no aumenta, sino disminuye. Podríamos decir que la presión atmosférica es inversamente proporcional y bien con respecto de la altura del nivel del mar, ¿no? A medida que nos alejamos del nivel del mar, esto hace que su presión disminuya. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos en Otusco, ¿no? Digo en Otusco porque es un lugar muy conocido y la gente es muy concurrido, ¿no? Por la gente, ¿no? Y hay mucha gente acá que vive en Trujillo, que es de Otusco, y todos los años se van en el mes de diciembre, aproximadamente, si no me equivoco, el 15, es la fiesta patronal de allá, ¿no? Entonces, si tú te vas a Otusco en cualquier día, no solamente en la fiesta patronal, y te compras una bebida, por ejemplo, el caso de un agua, la tomas esa botella y tú la dejas ahí en tu bolso que llevaste y regresas a Trujillo. Cuando tú vas a ver la botella está aplastada. Entonces la pregunta, ¿y por qué está aplastada esa botella? ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, ojo, está aplastada no de lo que tú la has aplastado, sino del cambio de la presión que había. Allá hay menos presión. A medida que tú vas bajando, vas llegando a la costa, la presión va aumentando y esa presión es la que hace que la botella se aplaste, ¿no? Y al menos en la de agua, porque esa es digamos, la que podemos observar con mayor claridad ese cambio de presión que existe en la presión atmosférica en Trujillo, en Otusco y acá en la costa, en Trujillo, ¿no? Y como mencionó de sus compañeros, cuando tú haces un cambio de presión también produce lo que se llama el soroche, ¿no? Dolor de cabeza, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, digamos, está acostumbrado a soportar una presión cuando estás en la costa. Pero cuando vas a la sierra, la presión disminuye. Entonces tu cuerpo, bien, soporta otra presión distinta y eso va a provocar cambios en tu organismo, ¿no? Y esa es la razón por la cual se recomienda, disculpen, ay, un ratito. Ya está. Esa es la razón por la cual se recomienda cuando vayas a la sierra, a lugares de mayor altura, bien, por ejemplo, la gente que trabaja en las minas, bien, utilicen medicamentos para evitar el problema del soroche, porque hay mucha gente en que inclusive arroja, ¿no? Bien, se pone muy mal. Hay otros no, les da mucho dolor de cabeza, inclusive cuando llegan allá a la ciudad, ¿no? Les da dolor de cabeza y luego les va pasando poco a poco hasta que su organismo se va acostumbrando a la nueva presión. Eso es lo que ocurre. Inclusive la digestión que uno tiene es distinto. Como dicen, se vuelve más lenta la digestión del ser humano, ¿no? Acá tú comes y tu organismo digiere
los alimentos, digestiona los alimentos, no en la misma velocidad que arriba, ¿no? Que en la sierra, ¿no? Eso es por el cambio. En realidad todos los cuerpos son adaptables, ¿no? Nos vamos adaptando poco a poco. Si tú vives acá en Trujillo, pues cuando vas a Autuzco te choca al inicio. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya tu organismo va sintiendo, ¿bien? Esos cambios y poco a poco va regulándose automáticamente, podríamos decir así, y va logrando adaptarse a la nueva presión, ¿no? ¿Listo? Otra presión importante es la presión manométrica, ¿no? Que en realidad la presión manométrica que se utiliza mucho es una presión que mide una diferencia de presiones. No me mide la presión directamente, sino me están midiendo una diferencia de presiones. En este caso, ¿entre quién? Entre la presión, en este caso, que se le conoce como presión absoluta y la presión atmosférica. Es decir, si nosotros sumamos la presión manométrica más la presión atmosférica, nos va a dar la presión absoluta. Bien. Y ahí tendríamos nosotros otra presión con la cual se trabaja, la presión manométrica. Y vuelvo a repetir, la presión manométrica, en realidad, lo que me mide es una diferencia de presiones entre una presión absoluta y una presión atmosférica. De ahí el nombre de presión manométrica, ¿no? Veamos en qué consiste el principio de Pascal. Este principio fue descubierto por el filósofo y científico Blaise Pascal en el siglo XVII. A pesar de que ya estamos en el siglo XXII, este principio, como su mismo nombre lo dice, principio, perdón, este principio se mantiene, ¿no? Y no va a dejar de usarse. ¿Y qué establece? ¿Qué dice este principio de Pascal? Dice que la sobrepresión que se le pueda aplicar o ejercer a un fluido encerrado, esa es la característica que se debe dar, que el fluido debe estar encerrado. Entonces, cuando a ese fluido encerrado le ejercemos una sobrepresión, es decir, le aplicamos una presión adicional a la que ya tiene, por eso se habla de sobrepresión, dice que esa sobrepresión se transmite por todo el fluido sin disminuir su valor. Como se representa aquí esquemáticamente, ¿no? Aquí tenemos un recipiente encerrado que encierra, perdón, a un fluido, en este caso un líquido. Le aplicamos una presión a este líquido que ya tiene por sí mismo una presión porque ya está encerrado. Entonces se genera una sobrepresión sobre todo el fluido, bien, que se transmite en todas las direcciones, como se observa aquí, y con el mismo valor, porque todas las flechitas tienen el mismo tamaño. Es decir, la presión aquí, debido a esta presión que estoy ejerciendo, es la misma acá, 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 acá o acá. Por eso dice, la sobrepresión aplicada a un fluido se transmite por todo el fluido sin disminuir su valor. Si aquí le ejercemos una sobrepresión, por ejemplo, de 50 pascales, acá va a haber 50, 50, 50, en todas va a haber 50 pascales de sobrepresión. Disculpen un ratito, ¿ya? Por favor, un ratito.
Listo. Entonces ahí tendríamos nosotros el principio Pascal. Desde esa época del siglo XVII hasta hoy, tiene múltiples aplicaciones. Una de las grandes aplicaciones que se dio al inicio fue la prensa hidráulica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la minería, los vehículos que se utilizan en la minería son basados en el principio de Pascal, ¿no? Todos tienen pistones, ¿no? Sistemas hidráulicos que permiten generar una fuerza muy grande, ¿no? Transmitir fuerza. Ese es en este caso la gran ventaja del principio de Pascal. Aquí tenemos la famosa prensa hidráulica, ¿no? Que lo utilizan en los grifos, por ejemplo, se utiliza una prensa hidráulica. Con una pequeña fuerza se puede generar una fuerza muy grande, ¿no? ¿Listo? Existen numerosos aparatos que aprovechan este principio. Y uno de ellos es la prensa hidráulica, ¿no? Bueno, ¿qué se muestra aquí en la figura? En esta prensa produce una gran fuerza con una pequeña fuerza, ¿no? Aquí le generamos una sobrepresión. Esa sobrepresión se transmite a este lado, que tiene mayor área, y por lo tanto va a generar una mayor fuerza. ¿Y por qué mayor área, mayor fuerza? Porque la presión es la misma, ¿no? Entonces, al tener la presión la misma, el área tiene que ser mayor y por lo tanto va a generar una fuerza mayor. Y eso justamente se da en lo que se denomina la famosa ventaja mecánica. Aquí está. La presión en 1 se refería acá, a este lado, y la presión acá son iguales. Ahí está. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Área 1 sobre área 2. Ahí está. Eso es lo que se llama la ganancia mecánica. Es decir, con esta pequeña fuerza, F1, voy a generar una fuerza F2 mayor. ¿Y por qué? Porque la fuerza y el área, observen bien, son directamente proporcionales. Mayor área, mayor fuerza. Menor área, menor fuerza. Allí tenemos la ganancia mecánica, ¿no? Si esta fuerza, digamos, es 10, esta fuerza de repente es 1000, 5000, 10,000, 20,000, dependiendo de la relación de las áreas, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos una de las tantas aplicaciones de la prensa hidráulica del principio de Pascal. Otro en donde una persona solamente puede elevar a un vehículo muy grande sin necesidad de ir a un grifo, por ejemplo, ¿no? Utiliza la famosa gata, ¿no? Que se tiene para cambiar las llantas de un auto, ¿no? O de un vehículo en general. ¿Listo? La gata hidráulica utiliza el principio Pascal, utiliza lo mismo, ¿no? Como a través de una pequeña fuerza que le ejerce una persona puede levantar un camión, un vehículo, ¿no? En general, ¿no? Un vehículo ya pesa más de 500 kilos, más de 1 tonelada. Entonces, ¿cómo se puede levantar una persona por sí misma? No lo puede hacer, pero a través de la gata hidráulica sí, ¿no? Bien, ahí estamos aplicando el principio de Pascal. Veamos ahora la flotabilidad y principio de Arquímedes. Ahí flotan, hay cuerpos que se hunden, bien, y hay cuerpos que ni flotan ni se hunden, ¿no? ¿Y eso es debido a qué? Debido a un principio que logra desarrollar, logra descubrir Arquímedes, ¿no? Y seguro ustedes habrán escuchado de la historia de Arquímedes, ¿no? Arquímedes era una especie de consejero del rey, ¿no? ¿Listo?
no siempre se hunden. ¿Listo? Era una especie de consejero del rey y el rey le dio la tarea de, de verificar si la corona que le habían hecho, que había mandado hacer, era de oro o no era de oro puro. Entonces, ustedes saben que se hunden teniendo menos densidad que el líquido. Listo. Entonces, a Arquímedes le dieron la tarea de poder lograr medir la densidad, ¿no? Entonces, el rey le dijo que vea si era de oro o no era de oro puro. Entonces, Arquímedes no sabía cómo medir el volumen de la corona, porque la corona no tenía una forma regular. Lo que no ocurre, por ejemplo, bueno, en esa época ya ellos sabían, en la época griega, ya sabían matemática, entonces pues se podía calcular con mucha facilidad el volumen de cuerpos geométricos regulares. En el caso de la corona, no. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arquímedes? ¿Cómo se resolvió el problema? Pues dicen la historia de que él, teniendo en cuenta ese problema, y cuando él ingresa a la tina para bañarse, logra observar que bota una cantidad de agua, ¿no? Y ese hecho de indicar de que él ingresó y botó una cantidad de agua, le indicó mucho para él. Volumen que ingresa, volumen que sale, ¿no? Y según la historia dicen que salió corriendo por la calle de la ciudad donde vivía y gritando Eureka, ¿no? En griego, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Que él lo logró, lo consiguió. Entonces la pregunta es, ¿y qué había conseguido? Botar agua, ¿no? Había descubierto cómo determinar el volumen de la corona, ¿no? Y con eso comparar con la densidad del oro, ¿no? Y demostró de que no era de oro, pues, que era una aleación entre oro y plata. Pero la pregunta sería, ¿eso significa que las cosas de oro no son de oro? Así es. Las cosas de oro no son de oro puro, porque el oro no se puede malear por sí solo. Tiene que tener siempre una aleación. Y en este caso lo alían siempre con plata, un porcentaje. Bueno, eso sí, ya la gente que se dedica a este rubro, pues le hace el porcentaje que corresponde para darle digamos, la joya de oro que en realidad tiene un porcentaje de oro y un porcentaje de plata. Hay otros que le ponen más de plata que de oro y esa es otra cosa ya, ¿no? Ese es un engaño. Pero en general, siempre el oro tiene que aliarse con la plata para que se pueda manipular, para que se pueda trabajar. De lo contrario, no se puede hacer. Bien. Su densidad del oro. Bueno, la densidad del oro me parece que es algo de 20 kilogramos por metro cúbico. Bien. No, el lingote de oro es otra cosa, ¿no? Pero yo me refiero a las joyas por sí mismo, ¿no? El lingote de oro es porque lo derriten y le ponen en un molde y de ahí lo sacan como lingote de una forma determinada, pero en una joya no es así. La joya hay que trabajarla, hay que
tratarla, ¿no? Hay que manipularla, ¿no? ¿Listo? No estoy hablando del lingote, sino de las joyas. Para si tú quieres tratarlo, bien, quieres tratarlo al oro, tienes que marlearlo, ¿no? Tienes que hacerlo láminas, en fin. Ujú. Sí, en muchos casos solo es bañado y te dicen, en otros no. Puede ser de 18 o 21 quilates el oro, puede ser la calidad del oro, pero no, cuando lo ponen en la joya, ya no le ponen el oro puro, 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 ¿no? Siempre le ponen un porcentaje de plata, ¿no? Y eso, pregúntenle a una persona que conozcan, le van a decir, si son sinceros, le dicen, sí, no, si les gusta engañar a la gente, le van a decir, no, es porro puro, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Porque el oro como tal no se puede, o sea, es muy débil al momento de, por ejemplo, digamos, de ponerlo como lámina, se vuelve muy débil, ¿no? Y eso, hace que no se pueda trabajar con facilidad, ¿no? Entonces se vuelve quebradizo, en fin, no se puede doblar porque inmediatamente se rompe, en fin, ¿no? Por esa razón es que lo alían para que tenga una mayor resistencia, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa manera, en este caso, el cuerpo, si es más denso, se hunde en el fluido. Si es menos denso, tiende a flotar. Y si tiene la misma densidad, tiende a, en este caso, a indicar que no se hunde ni flota, ¿no? ¿Cómo así no obedece la ley de la física? ¿Un árbol flota en el aire? ¿Cómo así flota en el aire? El árbol no flota en el aire. El, a- el árbol no flota en el aire. Que ustedes puedan flotar con otra cosa es otra cosa, ¿no? Pero el árbol por sí mismo no flota en el Porque ya aire. en serio, o sea, yo pico un árbol y se queda flotando. Claro, Pero así es. Los submarinos utilizan ese principio, ¿no? Así es. Ujú. El submarino. El barco, ¿no? El barco. ¿Por qué? Porque justamente ustedes se preguntarán, un barco digamos, una lancha puede entender porque está hecha de madera, ¿no? Que flote, porque la madera flota. En cambio, si tú tienes un barco, un transatlántico, no está hecho de madera, está hecho de metal, ¿no? Entonces la pregunta ¿y cómo es en el agua? Y si yo tengo un trozo de metal, lo pongo en el agua del mar, se hunde. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? ¿Mm? ¿Listo? Que hay aire dentro. No solamente el aire, sino la forma también, ¿no? La forma, ¿no? La Profe, forma pero yo no tengo forma de barco y floto. es porque generan mayor volumen. Recuerda que la densidad es masa sobre volumen. Mayor volumen, menos densidad y tiende a flotar con este principio de flotabilidad, ¿no? La idea es de generar mayor volumen, ¿no? Por esa razón es que uno tiene que aprender a nadar, ¿no? Para poder flotar adecuadamente, ¿no? Listo, ahí tendríamos nosotros el principio de Arquímedes. El barco, por ejemplo, tiene una forma. ¿Y eso por qué? Porque entre más volumen genere el barco, mayor empuje y por lo tanto mayor va a flotar. Más, digamos, va a tender a flotar más, ¿no? En cambio, en el barco de madera, no. Por sí mismo la madera flota ya en el agua, ¿no? Entonces, yo puedo tener un trozo de madera, lo pongo en el agua y flota por sí mismo, ¿no?
En cambio, el metal no, se hunde. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el metal? Tengo que darle una forma, un volumen grande para que pueda generar el agua mismo, genere un mayor empuje y lo bote, ¿no? Y por esa razón flota, ¿no? Así es, en un barco. Profe, entonces el Titanic tenía menos densidad, o sea, No, más. no, es que él se hunde porque se hizo un hueco, ¿no? Y por ahí entró el agua y ya pues, se hundió. Ah, vale. Ujú. Aquí tenemos el principio de Arquímedes, ¿no? La fuerza de empuje sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desalojado por este objeto. Y esta fuerza de empuje es la que hace que el cuerpo flote, ¿no? O el barco flote, ¿no? Así es. Entonces, de acuerdo a esta definición, se observa que el empuje va a depender del volumen, ¿no? ¿Listo? Va a depender del volumen. Y si en este caso el volumen es muy grande, el empuje es mayor y por lo tanto va a tender a flotar. Por esa razón dicen, un cuerpo pesa menos en el agua que en el aire. ¿Por qué pesa menos en el agua? Porque en el agua, bien, se le genera un empuje, una fuerza adicional que es opuesta al peso. Entonces se restan y por esa razón aparentemente pesa menos cuando está dentro del agua. Pero sale del agua y pesa más, ¿no? Ese es, ese es en este caso lo que establece este principio de Arquímedes, ¿no? ¿Mm? Un pequeño trozo ya no, pues lo vas a hundir completamente, es como un barco, ¿no? En un barco comienzas a poner mucha gente, mucha masa, un barco de madera o un bote de madera, lo vas a hundir. Tiene, tiene que haber más ar- Claro, pues, o sea, si le pones mucha masa a la madera, se va a hundir, pues, ¿no? Entonces, el empuje, de acuerdo a esta definición, de acuerdo a este principio, el empuje es el peso. Es el peso del fluido desalojado. Peso de fluido. Y el peso es masa por gravedad. ¿Pero cuál masa? La masa del fluido. Y la masa del fluido es densidad por volumen. Por esa razón el empuje es densidad por gravedad por volumen. ¿Cuál volumen? El volumen desalojado. Por esa razón, si el volumen es muy grande, el empuje es muy grande. Y esa es la razón por la cual los transatlánticos, los barcos de buques, buques de guerra, en fin, tienen mayor volumen. Tratan de hacerlo lo más grande posible para que se genere mayor empuje y de esa manera puedan flotar, ¿no? Ese es digamos, el principio en el cual se basan la construcción de los barcos, los buques, ¿no? ¿Qué pone Ah, ahí por esta razón, Harrison. O sea, ¿por qué un barco no se hunde? Por su volumen, ¿no? y ahí que Y pone desolvado? no, este es desalojado, claro. O sea, cuando tú tienes un barco, lo construyes, tiene un volumen grande. Ese barco que ingresa al agua desaloja la misma cantidad de agua y por lo tanto su empuje es mayor, ¿no? Eso hace que tiendan a flotar los barcos, ¿no? Que están hechos de metal, ¿no? ¿Listo, Harrison? Profe, esta fuerza Empuje, de empuje va hacia arriba. ¿sí? Es contraria al peso. Por eso les decía, si un cuerpo está dentro del agua, pesa menos. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas aparte de su propio peso, ¿no? Si consideramos que este es
el nivel del agua, ¿no? Y colocamos un cuerpo dentro del agua. Aquí tenemos su propio peso. Y aparte el mismo líquido, la misma agua, le genera un empuje, ¿no? Y esa es la Profe, razón por la sería cual como la normal, pero en el agua, ¿no? podríamos decir así. Es que el eider con el cual se chocó no era un eider pequeñito, ¿no? Era un eider muy grande, ¿no? Los peces no se hunden porque ellos inclusive los peces tratan de simular o tratan de generar una densidad igual al agua, ¿no? Para no hundirse ni irse hacia arriba, ¿no? Por esa razón es que cuando los, ¿cómo se llama? Los peces pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿no? También, aparte de eso, ¿no? Que se quede, digamos, así que no se hunda ni flote. Bien. No me acuerdo ahorita el nombre, pero me parece que está relacionado con un acrílico. Esblin, ¿qué es el esblin? Por eso te digo, está relacionado más con un acrílico, no me acuerdo qué componentes tiene ese acrílico para que no ni flote, ¿no? Y ahí tendríamos el principio de Arquímedes, ¿no? Acá está lo que les había indicado. El empuje es masa del fluido por la gravedad, densidad del fluido o volumen sumergido o volumen desalojado por la gravedad, ¿no? Y eso hace que justamente los cuerpos tiendan a tener menos peso. Bueno, eso es lo que quería en este caso mostrarles sobre lo que respecta a hidrostática. Bien. Uy, estamos creo en la hora, pero de todas maneras son 5:46. A ver, ¿a qué horas hemos empezado? 4:10, 5:50, sí, ya estamos en la hora. Falta poco tiempo, pero de todas maneras. Profe, Dime, ¿qué dijiste que es la presión absoluta? la presión absoluta viene a ser la presión que estaría ejerciéndosele sobre un cuerpo debido, por ejemplo, al aire, perdón, debido al agua o debido a otro cuerpo sobre él, en fin, ¿no? Viene a ser una suma de muchas presiones que se le están originando sobre un cuerpo, a excepción de la presión atmosférica, ¿no? Porque si tú te das cuenta, un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ahí acá está. Si tú observas acá, te das cuenta que la presión absoluta viene a ser una suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Y esta presión manométrica más está relacionada con la presión del líquido, ¿no? La presión que ejerce en un líquido o la presión hidrostática. Y que en realidad viene a ser una suma de presiones. Por ejemplo, ¿qué ocurriría? No, vamos a acá. ¿Qué ocurriría si yo tengo, por ejemplo, acá, creo que aquí no va a funcionar. Tengo que ponerlo así. Ya. ¿Qué ocurriría si yo tengo acá un estanque que contiene varios líquidos que no se mezclan? ¿Ya? Por ejemplo, este tiene un líquido que le vamos a llamar líquido 1 con una densidad, densidad y densidad, ¿no? Vamos a suponer que queremos calcular la presión en el fondo. La presión en el fondo del recipiente, ¿no? Aquí queremos calcular la presión. Ahí, la presión en A. ¿Cómo calcularíamos la presión en A?
¿Qué representaría esa presión en A? ¿No? Esta presión absoluta es justamente la presión en A. ¿Y quién sería? La presión del líquido 1 más la presión del líquido 2 más la presión del líquido 3. ¿No? Y más la presión atmosférica, ¿no? Porque esto se entiende que está expuesto a la atmósfera, ¿no? Aquí tengo la presión atmosférica, más la presión atmosférica. Entonces, todo esto de acá, ¿qué estaría representando para nosotros? Todo esto representa lo que se llama la presión manométrica, ¿no? Entonces, la presión absoluta, que viene a ser la presión en el fondo, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que siempre tiene que ser así. Podría ser acá también, ¿no? Por ejemplo, en B. ¿Cómo sería la presión en B? La presión absoluta en B sería la presión del líquido 1 más la presión atmosférica, ¿no? Y la suma de la presión del líquido 1 más la presión del líquido 2 estaría representando la presión manométrica, ¿no? Entonces la presión absoluta viene a ser la suma de la presión manométrica más la atmosférica. ¿Listo? Bien. Y la presión manométrica está relacionada con la suma de las presiones que se puedan dar de acuerdo al problema que se da, ¿no? O también puede ser, si tienes un solo líquido, sería la presión hidrostática, ¿no? Esta presión podría ser la presión hidrostática, ¿no? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Sí, ¿Lo profe. entendiste? Ya. Sí, profe. Ok. ¿No? Entonces, aquí estamos poniendo el ejemplo para entender la presión absoluta, ¿no? Que en realidad esta presión manométrica, vuelvo a repetir, está más relacionada con la presión que ejercen los líquidos, ¿no? Listo. Estamos en la hora. La próxima clase haremos, perdón, voy a dejar de presentar. La próxima clase haremos con toda la práctica, ¿ya? Todo lo que está relacionado con hidrostática. ¿Listo? Toda, profe. Nos estaríamos viendo, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, Roberto. Ya estoy en la hora. Cuídese, profe. Gracias por la clase. Ok, Chao, profesor. gracias. Hola, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Hasta luego, profe, cuídese. Luego. Luego.